y largas de la gobernanza popular y izquierdista en todo el mundo. Reflexiones y aprendizajes que son muy relevantes para el proceso que sigue siendo muy joven, que es el mandato presidencial de Libre desde 2022 y esperamos con la nueva presidenta en el segundo mandato en el año que viene. Entonces, quiero abrir la mesa con una pregunta para el compañero aquí a mi lado, Rui Rafael, que viene directamente de Sao Paulo, que es representante del movimiento de los trabajadores sin techo, el movimiento urbano más grande de toda América del Sur, que ha estado no solo en la lucha de resistencia contra los golpes legislativos y militares populares del bolsonarismo, pero también construyendo un proyecto, construyendo un horizonte, desarrollando una política con resultados muy concretos para los ciudadanos y ciudadanas de Brasil. Paso el micrófono y pido un aplauso para el primer panelista, Rui Rafael, de Brasil. Buenas tardes a todas y todos. Voy a hacer el esfuerzo de hablar en español. Lo que aprendí, he aprendido mucho con las articulaciones políticas que el MTST hizo en los últimos años y que también fueron fuente de inspiración para los procesos políticos que desarrollamos en Brasil. Agradecer la invitación de la Internacional Progresista. Creo que estamos viviendo acá en Tegucigalpa un momento histórico que es la convergencia de varios procesos políticos de la izquierda en el mundo y en especial de América Latina, y nosotros tenemos mucho orgullo de hacer parte de ese proceso en cuanto Internacional Progresista, recién también entrando en ALBA Movimientos y en otros procesos políticos como TELAR, que es un espacio de articulación de movimientos territoriales latinoamericanos. Y con ese pequeño desafío que fue lanzado por David, voy a intentar hablar sobre eso en 10 minutos a partir de la experiencia del movimiento, del MTST, que es un movimiento que surgió a 27 años atrás, a partir de la experiencia del MST, del movimiento Sin Tierra, que creo que es más conocido que nosotros, somos un hijo menos conocido del MST, incluso que circuló en la programación que sería la representación del MST que estaría acá. Entonces, no se frustren con ese cambio, pero la idea es traer un poco de la experiencia del MTST, que fue una experiencia que no fue una opción fácil en el proceso político. Hay muchos movimientos, como dice David, en términos de articulación y lucha urbana. Nosotros surgimos en un momento muy específico de la historia de Brasil, que fue con la ascensión del neoliberalismo en el gobierno Fernando Henrique Cardoso, y que tenía una propuesta muy concreta de Estado mínimo, de cortes sociales de las políticas, de no garantizar derechos constitucionales que tenían sido garantizados en la Constitución de 1988 en Brasil, que fue fruto de mucha movilización, de lucha en contra la dictadura en el país, y elegimos la tarea histórica de organizar la clase trabajadora en las periferias urbanas de Brasil. Una clase trabajadora que no tenía más, por ejemplo, la cara del proletariado que hizo Lula ser el liderazgo político que fue en la constitución del nuevo sindicalismo brasileño. No era más los trabajadores de la fábrica de Santo André, del conurbano de São Paulo, pero sí los trabajadores informales en las periferias, en las favelas de Brasil, que emergían como nuevo sujeto político
en el país, un país que cambió muy rápido de un país rural para un país urbano, que hoy tiene más de 80% de su población viviendo en la ciudad y gran parte de esa población viviendo con mucha dificultad, con falta de acceso a la vivienda, y un contexto que, por ejemplo, contradictoriamente, el último censo de 2022 apunta que en Brasil creció el número de viviendas vacías. Si en 2010 teníamos 6,07 millones de viviendas vacías, hoy tenemos 11,4 millones de viviendas vacías. Entonces, mirando ese panorama, decimos que no hay problema de vivienda en el país. Hay un problema de producción capitalista de las ciudades, que genera una crisis urbana que no es posible resolver en el marco del capitalismo y de las ciudades neoliberales. Entonces, en esa contradicción surgimos y crecemos como movimiento, haciendo grandes tomas de tierra por el Brasil, tomas de tierra que reúnen 10,000 familias, 5,000 familias en varias ciudades del país. Y a partir de ese proceso fuimos avanzando en la construcción de un movimiento que también se fue articulando a otros procesos políticos, y llegamos, por ejemplo, a nuestros 25 años del movimiento, no solo debatiendo la cuestión del techo como una bandera fundamental, pero el debate del techo, del trabajo y del pan como banderas centrales del movimiento en los 25 años. Hicimos recién un debate que apuntó que, por ejemplo, en términos del debate de la vivienda, no es posible más mirar la cuestión solo por lo que comprendemos como el déficit habitacional, como las viviendas que son necesarias producir para acabar con el problema de la vivienda. Por ejemplo, la cuestión ambiental apunta para otro debate en otra dirección, como por ejemplo pasó recién en Río Grande del Sur, que en 3 días de lluvia, 2 millones de personas se quedaron sin vivienda, desalojadas. Entonces, que la crisis ambiental no permite más a nosotros mirar la realidad de la misma forma como pensábamos en un crecimiento del problema de la vivienda, que crece la especulación inmobiliaria, crece el número de familias que están desempleadas y que son obligadas a vivir con sus padres, con sus madres, con sus abuelos. Hoy la dinámica del capitalismo de desastre genera otro nivel de contradicción política, y hoy es ese el centro del debate del MTST. ¿Y cómo estamos enfrentando esa realidad? Primero, con movilización, con organización del movimiento en los territorios periféricos, pero también con otras herramientas políticas. En los últimos años hicimos el debate que si la extrema derecha y otros actores políticos considerados outsiders están disputando la política, también vamos nosotros a disputar, porque estamos en las periferias, sabemos lo que el pueblo necesita, el pueblo está hoy también con una necesidad muy fuerte de organización, y quería hacer mención de eso como un punto fundamental, ¿no? El rescate del carácter revolucionario de nuestros pueblos, porque como decía David, y como estamos hablando acá desde de la mañana, son 15 años de resistencia en Honduras, fueron varios años de resistencia en Brasil, son décadas de lucha en defensa de la revolución cubana, lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Honduras, que permitió la posesión de Arévalo, en Guatemala, lo que pasa en El Salvador ahora, la resistencia contra un gobierno cruel de Bukele, un gobierno que sirve de referencia para la extrema derecha en toda la región. Entonces no podemos descartar ese carácter revolucionario del pueblo latinoamericano y del sur global en general, del pueblo palestino y todos los otros pueblos,
pero también creo que es un momento histórico de rescatar el carácter antisistémico de los movimientos sociales, porque eso también está disputando la extrema derecha. Cuando nos ponen los progresistas en la situación, no, ellos solo quieren conservar el Estado de la forma que está hoy, con la corrupción, en defensa de derechos de una clase trabajadora que no existe más. Entonces nosotros queremos cambio. Eso que dice Milei, eso que dice Trump, eso que dice la extrema derecha en el norte global. Y nosotros debemos rescatar ese carácter, no solo antisistema, pero de inteligencia creativa que caracteriza las organizaciones populares. Y eso hablaba con David, y él decía, habla un poco de la experiencia de las cocinas solidarias. Lo que pasó en Brasil, con el gobierno Bolsonaro, con esa necesidad de reafirmación del carácter revolucionario del pueblo brasileño, tuvimos un gobierno que fue una apuesta de la burguesía después de un proceso de golpe, de radicalizar el proceso de acumulación del capital, de la violencia contra los territorios, que decía, por ejemplo, que el MTST y el MST, está aquí la compañera Messileni, eran movimientos terroristas que iban a acabar con esos movimientos. Y lo que generó Bolsonaro, un aumento no solo de la violencia en Brasil, pero en el contexto de pandemia, de crisis económica que generó la estadística, el dato de 33 millones de personas pasando hambre en Brasil. Un país que es caracterizado por la grande producción alimentaria, que tenía más de la mitad de su población con algún nivel de inseguridad alimentaria. Entonces, que en ese proceso, intercambiando también experiencias con otras organizaciones, como el movimiento piquetero en la Argentina, con los comedores y merenderos, nos inspiramos a hacer espacios de garantía de la alimentación en las periferias, que son las cocinas solidarias, espacios que fueron construidos a partir de procesos de financiación colectiva y que hoy se transformó con el retorno de Lula al gobierno en una política pública. Y una política pública que no mira solo el proceso de garantía de comida para las personas, pero de organización territorial a partir del tema de la seguridad alimentaria, no solo por la distribución que la cocina construye, pero también en un debate de articulación del movimiento campesino con el movimiento urbano, de la organización de esos territorios, de pensar también que las ciudades son espacios de producción y no solo espacios de consumo, de organización para otras demandas políticas como la demanda de la salud y educación y otros procesos políticos, recuperar la capacidad de los movimientos sociales, estar enraizado en las periferias urbanas. Eso propone las cocinas solidarias, que se transformaron en política pública gracias también al trabajo del compañero Guilherme Boulos, que fue el diputado más votado de la izquierda brasileña, que es coordinador del movimiento y que tuvo 1 millón de votos en las elecciones de 2022. Entonces, que fue un trabajo también que, gracias a la iniciativa del movimiento, hacer una disputa en las institucionalidades, avanzamos en esa perspectiva de una política social que creo que es de una nueva generación, porque en Brasil tuvimos avances muy expresivos en los primeros gobiernos del PT, pero era importante, por ejemplo, debater el combate al hambre a partir del debate de la reforma agraria y no solo de aumento de la renta, del proceso de transferencia de recursos y beneficios, por una ciudadanía que fue mucho construido por la idea del consumo, que nos politizaba las cuestiones fundamentales, como la concentración de la tierra, del agronegocio. Entonces,
Creo que ese momento es un momento de fuerte articulación de los movimientos sociales en Brasil, gracias a esa unidad política que construyó procesos de frentes de movilización nacional y resultó en la campaña Fuera Bolsonaro, que fue un espacio de unidad política muy importante. Avanzamos en derrotar el gobierno Bolsonaro. Y quería hablar también que no solo ese modelo de política es necesario pensar, y ya me encamino para terminar, que el progresismo no puede ser solo responsable por la gestión de las crisis generadas por el neoliberalismo, porque eso ya se transformó en algo funcional. Cuando se tiene un grave contexto de crisis, del hambre, del desempleo, se cambia para un gobierno progresista, resuelve un poco la cuestión y después vuelve una extrema derecha con más fuerza, como fue el caso de Milei ahora. Entonces no podemos ser gestores de las crisis del neoliberalismo, entonces tenemos que construir una ofensiva política que tenga como carácter pensar ese sistema de forma integral, que no podemos más pensar en el debate de la reforma agraria disociada de la reforma urbana, no podemos pensar la organización en sectorial, como decía el compañero Jorge Arreaza más temprano. Entonces, ahora el desafío es ese, pensar proyectos políticos que representen esa capacidad de cambios estructurales, como tienen pensado varios procesos políticos. Hoy avanza en eso la Colombia, no solo el gobierno de Petro, pero también aprobó en esa semana los TECANs, que son territorios campesinos agroalimentarios, que es fortalecer la organización territorial del movimiento campesino, pensando no solo la soberanía territorial en una sociedad donde la bandera de la paz es una bandera fundamental, y esa debe ser una bandera fundamental de la izquierda en un momento en que la extrema derecha avanza con el debate de la seguridad pública como si fueran ellos los capaces de resolver ese problema, cuando por lo contrario son los responsables por la violencia cotidiana que atinge nuestros territorios. Entonces esa debe ser una bandera fundamental para nosotros. Hablamos acá de la cuestión del presupuesto, del deuda y etcétera. Esa también precisa ser una bandera fundamental para nosotros en cuanto a movimientos sociales, la disputa de los presupuestos, la ejecución de esos presupuestos a partir de la alianza del Estado con las organizaciones sociales. En Brasil tenemos una figura jurídica que es muy utilizada para fortalecer las grandes empresas, que son las parcerías público-privadas, que es la alianza entre el poder público y los grandes empresarios. Tenemos que construir alianzas público-populares, parcerías público-populares, porque los movimientos son capaces de hacer mucho mejor. Nosotros, en cuanto los condominios que hacemos de vivienda, cuando miran las personas dicen, no, eso no es para los pobres, eso es un condominio para los ricos. Y producimos nosotros con menos plata de lo que hacen las constructoras y con mucho más calidad, con organización política y cambiando vidas. Entonces creo que llegó la hora de los movimientos sociales, haciendo la disputa política, mostrar que son capaces de hacer de otra forma. Es por eso, termino aquí, que estamos en ese momento en una disputa que es estratégica no solo para el Brasil, pero para el mundo, que es la disputa de la alcaldía de São Paulo. Ese año tenemos elecciones municipales en Brasil y estamos con una candidatura de unidad política del compañero Guilherme Boulos, que hoy lidera las encuestas para las elecciones que van a pasar en octubre,
Y ese proyecto de construcción de la política a partir de los territorios, a partir de las necesidades del pueblo, es que está en disputa con un proyecto que es el proyecto del bolsonarismo, de la extrema derecha. Entonces, conquistar la más grande ciudad de la América Latina y del hemisferio sur debe ser un recado de la izquierda progresista, para aquellos que están avanzando en un proyecto de muerte, en un proyecto de violencia, en un proyecto de estrechamiento de los horizontes. Creo que ese es el momento de retomar la capacidad de ampliar el horizonte histórico, y así que nosotros, en cuanto a movimientos sociales, tenemos trabajado pensando que para derrotar la extrema derecha y lo que está pasando hoy no es posible solo mantener una defensa política, una defensiva política. Es necesario una ofensiva política articulada, movilizada y que tenga esos ejes de lucha como fundamentales, banderas fundamentales, que integren todo el campo progresista. Y agradezco acá esa oportunidad, me coloco también para otras cuestiones que surjan y también escuchar las compañeras y compañeros que tienen también experiencias muy importantes en esa dirección. Muchas gracias, Huchi, muchas gracias. Ese aporte que tiene tanta relevancia aquí en Honduras, en que lo han logrado crear, formar, construir un cierto laboratorio para varias políticas progresistas. Y pronto llegará el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya para contarnos también un poco más de cuál es esa visión del horizonte. Y quería decir que uno de los privilegios más importantes, que me alegra más de ese puesto que tengo como coordinación de la Internacional Progresista, es poder conversar e intercambiar con compañeros y compañeros de otros continentes. Así que me siento, por mis pecados, muy latinoamericanista, aunque soy un gringo, pero tengo oportunidad de conversar en la India, en Sudáfrica, en Kenia, en Tunisia, con personas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia coyuntura aquí en la región. Así que me da mucha alegría pasar el micrófono a mi compañero que viene de Rajasthan, de la India, una zona rural que tiene muchos años en esa lucha, no solo en resistir en circunstancias pésimas, neofascistas, que se llama Narendra Modi, el gobierno actual de India, pero también mucho más allá en pensar en cómo vamos a ir desde la resistencia en las calles, en el campo, a conquistar derechos para los pueblos que representamos. Pasamos al micrófono a Nikhil Dey, que representa el MKSS, un miembro de nuestra internacional, y pido otra vez un aplauso para él. Thank you very much, David, to the government of Honduras for this wonderful opportunity, and also to PI for the opportunity that David talked about. For me, I think I've had not just here in Honduras. Before this, I was in Brazil for some days and had the wonder of seeing what Latin America is giving the opportunity to the world to see that some kinds of return to what should be basically leftist policies and leftist governments across the world. And I come from a social movement organization, and where since the time that the organization was born on the 1st of May 1990, it's an organization of peasants and workers in a rural part of India, in Rajasthan. It has dealt with all the hostility of neoliberal policies, combined with the hostility of what Narendra Modi does, which is religious fundamentalism. So the market and religious fundamentalism coming together makes a deadly combination. And in that, people's resistance has actually given birth to whatever I have to talk about. And people's resistance is the theme also, in a sense, of what we are talking about. The minister earlier talked about even sovereignty as being empowering people so that they can decide their own destiny.
So what circumstances have people managed to make for themselves to empower themselves further and further? And what I talk about today is not some dream, but what I talk about is quite extraordinary. It also is quite miraculous that in these times these kinds of things happened. In the MKSS, which is not an organization, it is self-funded, and it is of very poor peasants and workers. They fought a battle against what neoliberal globalization was doing to them and started a demand in the early 1990s, for the right to work. There was a slogan that every hand wants work, every work wants a just reward. That was a slogan that they started campaigning for. And they said, we don't want doles, we don't want anything else, because there were many years of drought and neoliberal globalization was causing a lot of pain. And they said, we want work. Now, that campaign, and I don't have the time, but I'm going to talk about how it gave birth to economic and social rights, legal rights, and how that has led to a whole series of rights in India and in the state where I am. So it took 10, 15 years from 1990 to 2005 when national legislation was passed guaranteeing employment, 100 days of employment to any rural household in India at minimum wages, 5 kilometers from where people lived, on public works. So what did that mean? It means today 150 million people go to work every year. It means 10 to 12 billion dollars are spent. So we've spent the whole morning talking about tax. But here is one law in India that is not budget constrained. Parliament has to provide as much money as it will require as long as there is demand for work within that 100 days. There is no budgetary limitation for that particular law. That was the first law that came in guaranteeing economic rights, not just democratic rights, which have been very often under threat, but economic rights to universal rights. Anyone could come to work if they were willing to come and work at minimum wages. That same set of parliament, and this followed a neoliberal government of the BJP, passed a series of laws, and I'll just speak one line about each law, but behind the law is a whole series of negotiations, struggles, campaigns, and all these were people's laws. None of them came from that center-left government, actually. The center-left government supported them, but they came from social movements. There was a right to food law that was passed. The right to food law said 75% to 80% of the Indian population will get 5 kilos of food grain every month free of cost. And that has been delivered since then. During COVID, it was doubled to 10 kilograms of rice or wheat. That in our state last year, to that was added oil, to that was added lentils, to that was added pulses. So it has given a basic food. These two laws together have made sure that no crisis in the world, including COVID, has allowed people to fall into a situation of hunger and given them a chance to fight. Even this is not well implemented, but it gives them a chance to fight. A third law that is there is for indigenous people in our country who had no rights over their land because they never had title deeds. So a Forest Rights Act was passed saying wherever they are sitting on whatever land today is to be put in their name, including the user rights over the whole forest was to be put into their name. It was a very revolutionary law at that time because otherwise they were considered encroachers on their own land in their own area. A fourth law, to give an example, was street vendors, to recognize their rights wherever they were, in whichever place they were. So urban employment through street vendors. Another was the right to education,
being made a fundamental right, free and compulsory education. So these series of rights did what? These are things that are there in schemes, but as soon as they became rights, they became far more powerful, far more giving people a capacity to mobilize and fight. And no matter what government, after that a neoliberal government came back, the right-wing government came back, but they attacked the laws, but they could not remove them. And in fact, the attacking of the law has cost them. Just now they are making statements saying, now we can't talk only about ease of doing business, we have to talk about ease of citizens living as well. So these are the kinds of things that happened. In our state, I want to talk about 3-4 other laws that came. The last law that was an extremely important central law, and it's somewhat different, and I think we should think about it, was citizens fighting for the right to information. Actually, it was the first law that was passed. They said, we want access to government records, every record, land, wages, hospital medicines, school teachers and their salaries, everything, because it's our money and it's our accounts. And because of that, people took control, and the entire machinery that steals from people, where corruption becomes injustice, it became a very powerful fight of people, not just some technical anti-corruption mechanism which is often used everywhere. It became the people's fight against corruption, and not just a people's fight before an election, but a people's fight every day. And public audits came out of that. In our state in the last 4 years, because we again had a central government which was Modi and right-wing, but in our state we had a Congress government which was centrist. But every time a centrist government has come, there has been an opening and further development of these rights-based laws. So I'll just quickly point out 4. COVID gave us an idea of how important a right to health law is. Not just having your health facilities, but making it in a rights-based framework so that every citizen has equal access to health facilities. That law was passed. The only state in the country to have passed it. It is now becoming part of national debate. A second law was called a minimum income guarantee, which meant that not just rural workers will get the right to work, but urban workers will also get the right to work. 125 days of work in a year. And under that, there are many things. And I just take 1 minute, David, to talk about here in this part of the world, Bolsa Familia and cash transfers is a very big thing. A big difference between a cash transfer, even in Honduras has a cash transfer as far as I know. And a very big difference between a cash transfer and cash for work, when you give work, is number one, you give dignity. Number two, people fight. They fight for the work, they fight for their wages, they fight for timely payment of wages, they organize. And work is a very different relationship. They unionize. Even in rural areas, they unionize. And right across the country, there's a program. The third is that they build assets for themselves, because that work is to do something for themselves. So it helps them in their own area build public assets. Am I done? 2 minutes. Yeah, that's enough. So that's the third thing that it does. So there was a minimum income guaranteed law which said if you can work in a rural area or an urban area for 125 days at minimum wages. And if you can't, if you're elderly or if you're single women or if you're disabled, you will get a pension. They doubled the social security pension. And 10 million people in our state get that pension with a 15% increment per year. So minimum income guaranteed law, a right to health law, and one other law, I won't even talk about the fourth, which is very important, is today, again, the minister talked about unfair terms with workers, the exploitation of workers. Today, the entire exploitation of workers is taking place by saying we are not even in a working relationship. Amazon, Uber, everyone else has brought the economy to a point where you are in petty contracts and there is no employer, there is no employee. We passed a gig workers, platform-based gig workers law to say every transaction that you do, every mini contract that you do,
you have an employer's responsibility. And you have to carry out that employer's responsibility and give an opportunity for all gig workers to come together in a social security board for collective bargaining. I don't have time to go into it. I am saying basically that even though we are far away, and if you think of it, India is on the other side of Honduras. It's 12 hours. When it's now 6 o'clock here or 5:30 here, it's 6 o'clock there. So 11 and a half hours. But from across the world, we have lessons for each other. From across the world, I am taking back lots of lessons. And across the world, the lessons of resistance that people give are extremely powerful because those matter the most to most people in the world. Muchas gracias, muchísimas gracias, Nikhil, y también por darnos, sí, esas lecciones muy claras y inspiradoras. Yo pienso que uno de los problemas para nosotros en este panel, para hablar sobre no solo la resistencia o la palabra contra, pero qué hacemos cuando gobernamos, es que más y más gobernamos con una mayoría muy insegura. Hay más volatilidad. Nuestro continente más disputa. Cuando ganábamos en los principios del siglo, ganábamos con amplia mayoría que nos garantizaba la posibilidad de pensar, sentarnos, legislar, profundizar, revisar. Ahora, muchas veces entramos en el poder sin mayoría en nuestra propia legislatura. Mientras nuestra América entra en esa fase de amplia volatilidad, seguimos viendo al pilar del poder popular, nuestra isla de la resistencia, debo decir archipiélago, porque no queremos marginalizar la isla de la juventud, si me acuerdo bien, que se llama Cuba. Que Cuba en sus 65 años nos ha enseñado tanto de qué significa no solo la resistencia, no solo la revolución, sino la provisión de derechos, el significado de socialismo. Y en esa fase de amplia volatilidad también ha acelerado las maniobras para sofocar, derrotar ese proyecto de socialismo democrático. Y queremos pasar el micrófono a la compañera Mirtia, que nos viene con varias lecciones de qué estamos construyendo en Cuba y qué significa renovar una visión, renovar una idea del horizonte que nos une. Y hablar también desde esa perspectiva, ¿no?, de la juventud cubana y porque hay muchas cosas que todos nosotros debemos aprender de esa experiencia, su solidez y su creatividad. Otra vez les pido un aplauso para la compañera Mirtia, que nos va a hablar de la experiencia cubana. Muchas gracias a ustedes por generar un espacio de intercambio como este. Me siento muy honrada de que, primero, de todo como han calificado a Cuba, como sé que califican y quieren al pueblo cubano. Y si les soy sincera, a veces cuando estoy en espacio como este, casi que me siento un poco nerviosa, ¿no? Porque representar un pueblo como el cubano, no porque sea mi pueblo, sino porque sinceramente más de 60 años, 65 años han sido, no nos los han dejado muy fácil, ¿no?, en la construcción del proyecto revolucionario. Muchas gracias por eso. Nos decía que transmitir un poco cómo sería o cómo es una revolución en el poder. Lo primero que quisiera trasladarles es que no vine aquí a dar ningún tipo de lección
ni mucho menos a decirles cómo consideramos que deben ser las cosas como recetas estáticas. Nosotros confiamos de que los sistemas no deben ser calcos ni copias, sino que cada pueblo a su medida, según sus necesidades, según su pasado, según sus condiciones, sea capaz de encontrar, bueno, el camino más correcto, ¿no?, de dignidad y de justicia social. Modestamente le trasladaré un poco, intento trasladar cuáles son nuestras experiencias en la construcción del socialismo en Cuba, a pesar y por encima, incluso saltando por encima del bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos. En primer lugar, mayor participación popular. Yo creo que esa ha sido clave para seguir construyendo el proyecto de país y el socialismo en Cuba. O sea, no renunciar o al contrario, reforzar la participación popular, reforzar el intercambio con el pueblo, no separar, no podemos hacer una separación en Cuba entre gobierno y pueblo o el que gobierna y bueno, no, en Cuba realmente nuestro sentido, nuestra convicción es que quien gobierna es el pueblo y bajo ese sentido al pueblo con respeto, al pueblo con cercanía, al pueblo escuchándolo, es justo con ese precepto que en 2019 discutimos la nueva Constitución de la República, donde en su artículo 42 ratificamos también que la igualdad de todas las personas y la mayor amplitud y garantía de derechos para todas y todos sin ningún tipo de discriminación, ni edad, ni sexo, ni origen, ni creencia religiosa, ni mucho menos. Es bajo ese precepto que también discutimos con todo e intercambiamos con todo el pueblo sobre el nuevo Código de las Familias, que para nosotros fue un instrumento jurídico que llevó a ley y hizo efectivo la protección de derechos para todos. O sea, estamos hablando de un código que reconocía todos los tipos de familia. Aquí en el socialismo, y tenemos que, yo creo que abrazarlo de esa forma, lo más importante es mayor dignidad, toda la justicia social y toda la felicidad posible para todos y todas sin ningún tipo de discriminación. Y es así como consideramos el socialismo en Cuba y fue así como fuimos a discutir el Código de las Familias. Mayor garantía de derechos, responsabilidad parental, los derechos de las personas de edad, incluso formas de gestación solidaria y otras para que todos y todas consideremos y tengamos la mayor cuota de felicidad posible. Generalización de buenas prácticas para nosotros es crucial. Nosotros tenemos un concepto que es de resistencia creativa, que únicamente no podemos quedarnos en resistir. Imagínense que yo venga a hablar con ustedes únicamente del bloqueo, únicamente del impacto del bloqueo, de lo que causa el pueblo cubano, y no hablemos de nada de lo que hace el pueblo cubano. O sea, no, quedemos estáticos, disculpen la traducción, yo como cubano hablo muy rápido, pero voy a intentar hacerlo más despacio. No nos podemos quedar estáticos viendo, bueno, esas son las afectaciones, esa es la campaña mediática, esa es la campaña política, bien, perfecto. ¿Y qué vamos a hacer para superarlo? Y es ahí donde viene la parte de, bueno, resistencia creativa. En medio de las dificultades de bloqueo, hemos ido, y de hecho nuestro presidente y primer secretario del Comité Central de nuestro partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, está de recorrido y permanente en todos los municipios del país, observando dos elementos fundamentales. Uno, las buenas prácticas, que son ahora mismo los que, con los recursos que tenemos limitadísimos por el impacto del bloqueo, pero también con el talento del cubano y de la cubana y de lo que hemos podido aprender en Revolución, que hemos estado haciendo y que funciona. Y eso, bueno, como lo generalizamos también para lugares en condiciones similares. Hemos estado también adoptando como pilar de gobierno y adoptando como parte de la vida del cubano la ciencia y la innovación para resolver los problemas. O sea, nosotros la COVID-19 nos demostró, como toda la vida, nos ha demostrado que con ciencia, con innovación, les decía, con el talento formado en la revolución, es donde vamos a encontrar ahí la solución para problemas que hoy se nos presentan y que hoy se agudizan con el impacto del bloqueo. De hecho, en la juventud creamos el Consejo Nacional de Innovación Juvenil, donde estamos juntando a los jóvenes con proyectos, con jóvenes con propuestas concretas para generalizar y para estudiar y para ver cuáles son las limitaciones que hoy impide esa aplicación de buenas prácticas. La comunicación social, que la comunicación social para nosotros, les decía al inicio, es el contacto directo pueblo a pueblo. Al pueblo se asciende
Al pueblo no se desciende, no se va a ver qué piensa el pueblo para bueno, ver qué se resuelve o no. Al pueblo hay que llegarle desde lo humilde, hay que llegarle desde lo más participativo. Nosotros tenemos un presupuesto eminentemente social, por solo me hacen una seña en cuanto esté cerrando para cumplir con el panel. Nosotros, por solo poner un ejemplo, en el 2022, el 69% del presupuesto público del Estado y del gobierno cubano fue dedicado a educación, a salud y a seguridad social. Entonces, el 69%. Y estamos hablando de un presupuesto, y lo repito, y como diríamos en Cuba, y no es matraca mía, un presupuesto que está impactado por las restricciones económicas que impone, que ha impuesto el bloqueo. Nosotros hemos tenido que diversificar la propiedad, y con esto voy un poco cerrando. Pero los medios fundamentales de producción en Cuba siguen en manos del Estado, que decir en manos del Estado es decir en manos del pueblo. Por tanto, nosotros, a pesar de las restricciones económicas serias que hay en Cuba, jamás se ha pensado en privatizar la educación, jamás se ha pensado en privatizar salud, jamás se ha pensado en privatizar el deporte, la cultura, la educación popular. Nosotros no vamos, ni hemos aplicado, ni haremos, ni aplicaremos un paquete de medidas neoliberales en Cuba para resolver el tema del déficit, o resolver el tema de la inflación, o resolver el tema de la deuda. Jamás lo haremos. Para nosotros el centro y lo más importante tendrá que seguir siendo y seguirá siendo, y es la base de nuestro proyecto social, la dignidad humana y la justicia social. Y voy cerrando con esto. Todo esto que les he comentado lo hemos estado haciendo con más de 13 millones de dólares diarios de pérdidas producto del bloqueo. Todo esto que les he comentado lo hemos estado haciendo cuando del 1 de marzo al 28 de febrero del 2023 hemos perdido como país 4.867 millones de dólares por el bloqueo. Imagínense cuánto más pudiera hacer Cuba sin bloqueo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y también, bueno, sería un pecado no mencionar el tema de la salud y la innovación médica que ha impactado a millones de vidas por las brigadas internacionales y por el desarrollo de las vacunas durante la pandemia. Así que otro aplauso para la Revolución Cubana y su rol en el desarrollo de un horizonte. En los últimos años, y más bien en las últimas horas, hemos hablado mucho de la resistencia boliviana. Desde el golpe nefasto de 2019, hemos hablado de la valentía del pueblo boliviano, su capacidad de ir y volver a la carretera, de tomar la decisión de ir a una huelga general, como lo vimos ayer con la Confederación de Trabajadores. Pero hemos hablado menos, desafortunadamente, del proyecto de los gobiernos del MAS. Hemos perdido a nivel internacional un poco ese enfoque del contenido de ese proyecto, de su propia visión y su propio horizonte de construcción. Estoy muy contento, muy honrado contar con la participación que el ex canciller, ex embajador a la ONU, ex secretario general del ALBA, Sacha Llorenti, aquí a mi lado, para hablar con nosotros un poco más de la experiencia del MAS en gobierno, las lecciones de eso para una región que tiene mucho que aprender de los mandatos y su capacidad de generar un consenso mayoritario que nos falta en otros países, y qué significa ese horizonte en un contexto de aceleración de disputa en Bolivia. Un aplauso para Sacha Llorenti y sus palabras ahora en este panel. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, David, por la presentación. Es un privilegio estar con ustedes esta noche. Voy a intentar en estos 10 minutos
responder a las preguntas de David. Primero agradecer la solidaridad con mi pueblo, con la democracia boliviana, que atraviesa momentos complicados estas horas. Pueblo boliviano es un pueblo que resiste, ha vencido un golpe de Estado del año 2019 y con seguridad sabrá encarar los desafíos que tiene ahora. Me llama mucho la atención el nombre del panel, que es una visión del horizonte progresista, porque se da en una circunstancia muy particular de la historia de la humanidad, de los desafíos de la humanidad. Tenemos desafíos que, a diferencia de las últimas décadas, ahora son de carácter existencial. Esto quiere decir que ponen en peligro la existencia de la vida misma, no solamente de los seres humanos, sino de la vida misma. Y existen por lo menos 3 o 4 amenazas. La primera es una amenaza que viene del siglo pasado, que es la amenaza nuclear. El conflicto en Ucrania nos abre la infernal posibilidad del uso de armas nucleares, una conflagración que puede acabar con la vida misma del planeta. La segunda gran amenaza es el cambio climático. Esta es una amenaza nueva, pero que es producto del sistema capitalista, es producto de los niveles de consumo y de producción acelerados, sobre todo en el norte. La tercera gran amenaza es la disrupción tecnológica. Se está hablando de la inteligencia artificial, pero no solamente eso, sino son situaciones como la ingeniería genética, el desarrollo de tecnologías que van más allá incluso de nuestra propia imaginación, que pueden desembocar en una amenaza también a la existencia humana. Entonces, frente a estas amenazas, ¿cómo está respondiendo el mundo? De la peor manera. Lo está haciendo de manera desarticulada. Organizaciones como las Naciones Unidas no tienen relevancia en realidad. Miren lo que está pasando en Palestina. Un genocidio a vista y paciencia de los organismos internacionales. Por más denuncias que se pongan a la Corte Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia, por más reuniones o resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿quién para ese genocidio? ¿Quién lo hace? Lo mismo sucede con, decía, la respuesta, por ejemplo, a la pandemia de la que hablaba la compañera. ¿Qué rol jugó la Organización Mundial de la Salud? Ninguno, en realidad. Ninguno. Fue un sálvese quien pueda. Incluso hemos sido testigos de acciones de piratería. Estados Unidos tomó por la fuerza un cargamento de equipos de bioseguridad que tenía que ir a Bahamas, porque ellos tenían la fuerza, tenían el dinero, fueron y se lo llevaron a Estados Unidos. O vean lo que hizo Canadá. Canadá compró vacunas para 4 veces su población. Empezó a almacenar vacunas, mientras los niveles de vacunación en África no llegaban al 1%. Entonces, estamos en un mundo realmente injusto, realmente injusto. Sé que no hay mucho tiempo, voy a acelerar un poco esa es solamente la introducción. Bueno, pero ante este mundo, ¿qué visión, qué horizonte progresista? Yo asumo el nombre progresista, el que plantea Gramsci, ¿no? Porque lamentablemente a lo largo de estos últimos años vemos que se malutiliza el nombre progresista. Cualquiera se llama progresista, ¿sí? Les voy a leer un tuit de un amigo que seguramente ustedes conocen, que es Gabriel Boric. Gabriel Boric se hace llamar progresista, se hace llamar de izquierda, pero hace unos días participó en una cumbre de, entre comillas, paz para Ucrania en Suiza. Y dijo en este tuit: esta cumbre no tiene que ver con la OTAN, no tiene que ver con ideas políticas de derecha o de izquierda, ni del norte o del sur. Se trata que el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos sea un principio fundamental para nuestra convivencia, y esto es aplicable en Ucrania, en Gaza y en cualquier otro lugar del mundo.
¿cómo nos puede decir que el conflicto en Ucrania no tiene que ver con la OTAN? Si es consecuencia de la política expansionista de la OTAN, del golpe de Estado del año 2014, de la violación de los acuerdos de Minsk, del hecho de que después de la caída del muro de Berlín, la OTAN, pese a haberse comprometido a no hacerlo, se fue expandiendo y expandiendo, amenazando al espacio territorial ruso. ¿Cómo nos puede decir que el tema de la OTAN no tiene que ver con la izquierda o con la derecha? Cuando la OTAN es una de las principales amenazas a la paz y a la seguridad internacionales. Si no, pregúntenle al pueblo afgano, pregúntenle al pueblo libio, pregunten al pueblo sirio, pregunten a Irak, pregunten al pueblo yugoslavo. ¿Sí? La OTAN, reitero, es una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Entonces, ¿qué horizonte progresista? Un horizonte primero y fundamentalmente antiimperialista. ¿Sí? No tenemos que ceder esas palabras. El antiimperialismo tiene que ser una conducta cotidiana y permanente de los que quieren transformar el mundo. ¿Pero qué es el imperialismo? El imperialismo no es otra cosa que un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno económico, es un fenómeno financiero, comercial, político, militar, económico decía, tecnológico, institucional, comunicacional e ideológico. Todo eso es el imperialismo. Entonces nuestra lucha tiene que ser fundamental y esencialmente antiimperialista, porque no se va a poder combatir las amenazas que tiene la humanidad, no un país en particular, la humanidad, si no se combate al imperialismo. Y por eso me llama la atención que alguna gente que se llama de izquierda no hable de la lucha antiimperialista, que además se anime a dar lecciones o criticar a procesos revolucionarios como el cubano, como el venezolano, como el nicaragüense. Cualquier persona que diga ser de izquierda o que diga ser progresista y no es antiimperialista es un mentiroso, es una mentirosa. Entonces, primero, la lucha antiimperialista. Tengo 2 minutos y mucho que decir. Pero bueno, primero eso. Luego, la lucha contra el capitalismo. Es esencial. ¿Sí? El ejemplo de Cuba. En Bolivia, ¿qué es lo que hicimos? Bolivia tiene muchos hidrocarburos. Lo que hicimos fue sacar del mercado capitalista ese bien común que son los recursos naturales estratégicos. No pueden estar sometidos a la oferta y a la demanda, no pueden ser privatizados, tienen que privilegiar los intereses del pueblo. Lo mismo con el agua, ¿sí? Lo mismo con la tierra, lo mismo con los bienes esenciales. Una práctica para el horizonte común es sacar del mercado, de las leyes de la oferta y la demanda, esos bienes esenciales para la vida, para el sostenimiento de la vida. Por eso la general Laura Richardson en sus recientes intervenciones hablaba del agua, hablaba del litio, hablaba de la Amazonía, hablaba del cobre, hablaba de las tierras raras, porque eso es lo que persigue el imperialismo. Entonces, la lucha tiene que ser antiimperialista, anticapitalista, tiene que ser anticolonial, porque lo que estamos viviendo en Palestina no es otra cosa que el colonialismo de asentamiento, igual que lo que hicieron los estadounidenses en Norteamérica con los pueblos indígenas, es exactamente lo mismo que están haciendo el Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Y esa es parte de la lucha común. Y termino con esto porque no hay mucho tiempo, es clave la lucha por las palabras, por los conceptos, la lucha cultural. Tenemos que defender cada palabra. Por eso, cuando uno se llama progresista, cuando uno se llama de izquierda, tiene que ser esencialmente eso: antiimperialista, anticapitalista, anticolonialista, antipatriarcal, defender todas las causas de los pueblos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sacha. Yo me acuerdo muy bien la primera vez que yo conocí al gran vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya. Estuvimos en la capital. Sí, por favor, bienvenido.
estuvimos en la Ciudad de México, nos sentamos en una mesa en la famosa Cantina Ópera y hablamos directamente del programa de Libre para la refundación democrática de la República de Honduras. Y ahí en esa mesa yo aprendí un par de cosas. Primero aprendí unas cosas sobre Honduras, sobre su coyuntura. Pero también aprendí de mucha de la visión de este proyecto, de sus ambiciones, que no son solo de corto plazo, que no son solo de resistencia, sino unas propuestas muy concretas para avanzar conquistando derechos para los ciudadanos y ciudadanas de Honduras. Así que me siento muy orgulloso pasar el micrófono para cerrar no solo el panel, sino toda esa jornada internacional progresista al vicecanciller Gerardo Torres para contarnos un poco más de esa visión y cómo vamos conquistándola aquí en Honduras. Un aplauso muy fuerte para el vicecanciller. Bueno, muchísimas gracias, Adler, a toda la mesa. Es un verdadero honor poder estar acá. Pido disculpas por haber llegado tan tarde. Es que se traslapó el tema de la mesa del Foro de Sao Paulo. Y yo venía pensando en qué loco, ¿no? Que este país, que históricamente sirvió como portaaviones para la agresión a nuestros hermanos latinoamericanos, hoy, 27 de junio de 2024, tenga en el cuarto o el quinto piso de este hotel al Internacional Progresista y en el primer piso al Foro de Sao Paulo. Yo creo que eso es algo que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Pude ver la mesa que armaron aquí, realmente muchísimas gracias. Aquí está el compañero Cristian Duarte, director del Servicio de Administración de Rentas, el compañero Fernando García, de la lucha en contra de las sedes. Por ahí estaba la viceministra Mirta, la compañera Claudia Garmendia, compañeros y compañeras que pues vienen de este proceso desde el día 1, ¿no? Y ahora que estamos en el gobierno, que nos toca enfrentar a esos enemigos, nos damos cuenta de que la violencia del golpe de Estado y la violencia de la narcodictadura está vinculada con el miedo, ¿no? Está vinculada con perder ese privilegio, está relacionada con perder eso que les hace sentir tan especiales a esa gente que cree se ha sentido dueña de este país, ¿verdad? A Lidia Ortega, que acabo de ver también, que fue forzada al exilio y que regresó aquí cuando se instaló este gobierno, o antes, para la campaña. La IP, más allá del lugar donde nos encontramos, que este Adler lo anda quemando a uno, vino acá en un momento cuando lo que la presidenta nos planteaba un poco hacía que la nave temblara, ¿no? Como cuando uno va con un carro que va muy rápido, que empieza a temblar. La presidenta, frente al escenario de las demandas por la acción digna de ponerle un alto a las sedes, empieza a considerar la posibilidad de denunciar al CIADE. Inmediatamente, alguna de esta gente alrededor de la lógica del poder en Honduras le dice a la presidenta: eso no se puede hacer, ¿verdad? Si usted hace eso, el riesgo país sube, entramos en default, nos cierran todo, se acaba Honduras, chao. Y la Internacional Progresista, con María Luisa, con David, con todo el equipo, organizó un evento realmente increíble el año pasado para crear la declaración de la Honduras resistente, ¿no? O la resistencia en Honduras. Y trajo a gente de todo el mundo a darnos insumos, a reunirse con Cristian, con Marlon, con don Fernando, con Rixi, en su momento como ministra de Finanzas, con Díaz Galeas como procurador, con el canciller, para no decir qué hacer, para compartir la experiencia de lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Y eso
ahí estaba la Dan, que también cuando fuimos a Islas de la Bahía, viendo la comunidad de Crawfish Rock. Y eso nos dio los argumentos, nos dio la fuerza para cumplir el mandato de la presidenta, que fue justamente denunciar al CIADI. Y decir, nosotros no creemos en tribunales del imperialismo que le van a venir a decir a los pueblos qué pueden o no pueden hacer. Y nosotros, por mandato del pueblo de Honduras, dijimos alto a las sedes. Y también le vamos a decir, y ya le dijimos, alto al CIADI. Y también le vamos a decir alto a todo tipo de presión en contra de eso. Y aunque me perdí las charlas, pero están todas grabadas, las vamos a ver después. Quiero decir solo 2 puntos que para mí son ideas que son bastante simples, que podemos profundizar, si ustedes quieren, en otros espacios. Todo el tema del CIADI, todo el tema de los derechos de las empresas privadas, todo el tema de proteger la inversión, tiene que ver con los recursos naturales, tienen que ver con el ambiente, tiene que ver con las comunidades y la vida de las personas. Miren qué divertido es esto, ¿no? Cuando uno va a una cumbre de cambio climático, los países industrializados dicen es necesario que cada país cubra su cuota para salvar el planeta. Centroamérica debe preservar el agua, Centroamérica debe preservar los bosques. Vamos a la COP de la biodiversidad en Colombia en unos meses, ahí vamos a estar. Tuvimos hace poco la precumbre oceánica en Costa Rica. Y ahí todo es bonito, ¿no? Adelante, América Latina, que la economía verde, que la economía azul, que vamos a salvar el planeta, que vamos a rescatar a los pingüinos, ¿verdad? Que vamos a proteger a todos los bosques. Está bien, eso está bien. Pero cuando esos mismos países pasamos a las reuniones que tienen que ver con el aparato financiero internacional, entonces ya no somos los héroes. Somos los villanos, somos los deudores, somos los que nos pagan la deuda, somos los altamente morosos. Cuando vamos a pedir un préstamo, un proyecto, un financiamiento, es como, no, ustedes están en la lista, no sé qué, ustedes no pueden. Entonces, ¿no les parece hipócrita que los que somos los héroes en la mesa del medio ambiente somos los villanos en la mesa financiera? ¿Qué pretende el mundo desarrollado? Que Honduras, que ya debe 20,000 millones de dólares, se endeude más para proteger el medio ambiente. Eso es insostenible. El país ya está gastando la mitad del presupuesto en pago de servicio de deuda. Y además nos quieren demandar por decirle alto a las sedes, o alto a la minería a cielo abierto, o alto a la explotación de nuestros ríos. ¿No les parece bastante hipócrita que esos que dicen que hay que salvar el planeta son justamente quienes lo tienen al borde del abismo? La declaración de Tegucigalpa que ustedes escucharon hoy, que hemos presentado, dice que este pequeño país, que venció un golpe de Estado, cree que es el socialismo democrático el modelo con el cual puede salvar el planeta. Ya no se trata de la banalidad o el ego o la soberbia de creer que mi modelo económico es mejor que el del otro. Apostar al socialismo democrático es apostarle a lo que nosotros consideramos la única vía de sobrevivencia de la humanidad, del planeta. Si nosotros seguimos con la lógica capitalista de extracción desmedida de los recursos, ¿qué buscaba hacer las ciudades modelo si no era profundizar una capacidad extractiva de los recursos naturales y una vez que terminaran como plaga pasarse a otro territorio y como plaga pasarse a otro territorio? Esa es la única lógica que tiene el sistema capitalista. Es el de la acumulación. Y la acumulación ha logrado tener desarrollos tecnológicos que permiten que la destrucción del planeta sea más acelerada. Entonces, si no tenemos una economía que mantenga un balance entre la construcción de riquezas, pero sin la destrucción del planeta y la vida de las personas, entonces esto no va a durar 50 años. Ya el cambio climático no es una profecía de los locos que andaban con morral y con chancletas. El cambio climático es una realidad absoluta, innegable. El cambio climático nos golpea todo el tiempo. Honduras pasó
de estar rodeada de humo por los incendios forestales a tener una saturación de agua e inundaciones en menos de 15 días. ¿Y qué hacemos para resolver eso? ¿Nos endeudamos más? ¿Nos va a dar el Banco Mundial dinero o nos lo va a prestar? ¿Nos va a dar dinero el FMI o nos lo va a prestar? ¿Cómo enfrentamos nosotros los impactos de la destrucción del planeta que los países industrializados nos heredaron? ¿De qué recursos los vamos a sacar? ¿Cómo vamos a lograr no solamente salvar el planeta, sino salvar la vida de las personas? Y como es bien difícil pedirle a una transnacional que mantenga una especie de prudencia en la extracción, ¿cuál es el único invento de la humanidad que puede regular el tema de la explotación desmedida de los recursos? Se llama el Estado, se llama el gobierno. La empresa por sí misma no se regula. La empresa por sí misma extrae más, acumula más. Pregúntenle a Wall Street, ¿dónde para la acumulación? No para. Entonces, si no hay una construcción colectiva llamada Estado o gobierno que le ponga un alto a esta locura, esa locura nos va a exterminar como especie y va a destruir este planeta. Ese acuerdo, esa coordinación económica es el socialismo democrático. Y se llama justamente socialismo democrático porque nosotros creemos que tanto en la economía como en la política debe de haber participación ciudadana directa. Debe de haber poder ciudadano, debe de haber poder popular. Yo debo de ser parte de la toma de decisión que va a modificar mi vida. Y yo debo de ser parte de la distribución de las riquezas que colectivamente producimos. Somos socialistas, democráticos. Creemos que tanto en la economía como en la política, todos y todas tenemos que participar. Que tanto el poder que genera la política como el poder que genera la economía debe de ser de todos y de todas por igual. Si no lo hacemos, como dijo alguna vez Fidel Castro, creo que fue, que hablaba del socialismo barbarie, ¿no? En un discurso que después lo tomaron los amigos trotskos y después hicieron partidos con esos nombres. Pero hoy más que nunca tiene sentido esas palabras. Socialismo o se acaba el planeta. Socialismo o la barbarie. Socialismo o la extinción de la especie humana. Entonces hoy, aquí este 27 de junio, víspera del 28 de junio, 15 aniversario de la resistencia popular frente al golpe de Estado, en este país levantamos la bandera del socialismo democrático, invitamos a los países a debatir, a ver qué estrategias podemos construir, porque la posición de Honduras es firme y está buscando articularse con todos y todas ustedes, con todos los países, todos los pueblos de América, de Europa, de Estados Unidos. Al final es la casa común del planeta, es la especie humana lo que tenemos que salvar. Muchas gracias. Y con eso concluimos esa gran jornada 27 de junio en nombre de nuestra Internacional Progresista, en nombre de María Luisa, que ha coordinado todo esto, nuestros delegados, delegadas, distinguidos participantes de esos paneles. Quiero agradecer mucho, en particular a los traductores que nos han acompañado todo el día, a la gente que ha estado trabajando, a ti que nos está grabando. Y espero verles todos y todas mañana en las barricadas para la conmemoración muy importante de esos 15 años. Gracias, un aplauso fuerte para todos y todas.